Reflexiones de hoy. ¿Sabías que cada domingo que estás vivo es porque Dios te está dando la oportunidad de ir a misa y ganarte el cielo? La misa es el centro de nuestra fe católica. Es en la Eucaristía donde encontramos a Jesús presente de manera real y substancial bajo las especies del pan y el vino consagrados. Es en este sacramento donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y nos unimos íntimamente a Él. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana, es decir, es la fuente de donde brota nuestra vida espiritual y el culmen, el punto más alto, hacia el cual tiende toda nuestra existencia como creyentes. En la misa nos encontramos con el sacrificio redentor de Cristo, quien se entrega por amor a nosotros y nos invita a participar de su vida divina. Es importante entender que ir a misa no es simplemente cumplir con una obligación religiosa o una tradición cultural. Es mucho más que eso. Es un encuentro personal con Dios, un momento sagrado donde podemos experimentar su amor y misericordia de una manera única. En la misa somos testigos del sacrificio de Jesús en la cruz, que se hace presente nuevamente ante nuestros ojos y en nuestros corazones. La misa nos ofrece una oportunidad única para recibir la gracia divina a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Dios derrama su gracia sobre nosotros, nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a crecer en santidad. La participación activa y consciente en la misa nos permite abrir nuestros corazones a esta gracia y recibir los dones que Dios desea otorgarnos. Además, la misa nos une como comunidad de fe. Al asistir a la Eucaristía nos encontramos con nuestros hermanos en la fe. Compartimos juntos la palabra de Dios y nos fortalecemos mutuamente en nuestra caminata hacia el cielo. La misa nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de la santidad, sino que somos parte de una comunidad que nos apoya y acompaña en nuestro camino espiritual. Cada domingo es un regalo de Dios para nosotros. Es un día especial dedicado a Él, donde podemos apartar un tiempo para adorarlo y agradecerle por todas sus bendiciones. Es en el día del Señor donde encontramos descanso y renovamos nuestra relación con Él. La misa dominical se convierte en un oasis espiritual en medio de nuestras ocupaciones diarias, una oportunidad para recargar nuestras fuerzas y renovar nuestro compromiso con Dios. Es importante recordar que la salvación no se gana únicamente por asistir a misa, sino que es un don gratuito de Dios. Sin embargo, al participar en la Eucaristía, nos abrimos a recibir la gracia necesaria para vivir una vida digna del cielo. La misa nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, a crecer en virtudes y a vivir de acuerdo con su voluntad. Es comprensible que a veces nos resulte difícil asistir a la misa regularmente. La vida puede ser ocupada y llena de responsabilidades. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos llama a priorizar nuestra relación con Él. Al hacer de la misa una parte central de nuestra vida, estamos demostrando nuestro amor y compromiso hacia Dios, y Él nos bendecirá abundantemente por ello. En conclusión, la misa es el centro de nuestra fe católica y la participación en ella es fundamental para nuestra vida espiritual. Segunda reflexión. San Francisco de Asís supo amar y vivir el Evangelio en su seguimiento de Cristo y encontrar su lugar en la Iglesia, atendiendo los llamados de Dios en lo cotidiano de su vida y respondiendo con generosidad a cada uno de ellos. Nosotros también somos llamados desde nuestro bautismo a vivir una vocación común, la santidad.
y a discernir el camino específico para realizarla, ya sea en la vida laical, en la vida consagrada o en el ministerio ordenado. Veamos algunos ejemplos que San Francisco de Asís amó y vivió y que nos pueden ayudar en nuestro camino de santidad. 1. Amor a Cristo y a la Iglesia. Al tener una experiencia personal con Jesucristo frente a un crucifijo, San Francisco escuchó del Señor: «Ven y reconstruye mi iglesia». Este mandato no solo hizo que el santo restaurara la pequeña capilla en ruinas en la que se encontraba, sino que también revolucionó la propia Iglesia Católica desde dentro, a través de un fiel seguimiento del Evangelio. Dejando todo atrás, San Francisco abrazó la vida de pobreza de Cristo y la amó profundamente, al punto de despojarse de sus propias ropas, para mostrar que se desprendía por completo de su vida anterior y que ahora tenía a la Iglesia como su única madre y hogar. 2. Amor por los pobres. Antes de su conversión, San Francisco era un joven rico que disfrutaba de la vida y derrochaba bienes materiales, pero al decidir seguir a Cristo, comprendió que nada en este mundo puede satisfacer el corazón humano como Dios. Utilizando un trozo viejo de tela lo convirtió en su túnica y comenzó una nueva forma de vida en las calles de Asís. Hoy en día, la congregación franciscana, es posible que no vivamos en una pobreza material tan extrema como la que San Francisco deseaba para sí mismo, pero nuestra relación con las posesiones debe reflejar la misma perspectiva que tenía el santo. Estos bienes pueden ayudarnos en nuestras necesidades, pero es verdaderamente rico aquel que solo tiene a Dios en su corazón. 3. Amor por los necesitados. San Francisco confesó que en su juventud sentía repulsión por los leprosos y no se atrevía a acercarse a ellos de ninguna manera. Sin embargo, después de experimentar el amor de Cristo, un episodio marcó su vida completamente. Al encontrarse con un leproso en la calle, sintió que debía abrazarlo como si estuviera abrazando al propio Cristo. A partir de ese momento, comenzó a servir en hospitales, tratando y cuidando a los enfermos. Durante toda su vida, Francisco también ayudó a mendigos, enfermos, viudas e incluso a personas ricas financieramente, pero vacías en lo esencial. Atento a los demás, San Francisco vivió como el buen samaritano y amó a todos aquellos a quienes Cristo ama. 4. Amor por la creación. ¿Cómo hablar de San Francisco y no recordar su famoso cántico de la creación? Él amaba a los animales, la naturaleza y todo lo que Dios había creado, a quienes llamaba hermano o hermana, incluso a la muerte. San Francisco la llamaba hermana muerte, porque era la que lo llevaría cerca de Dios. Al final de su vida pasaba horas y horas en éxtasis, rezando bajo las montañas de Asís, donde también recibió los estigmas de Cristo. Al honrar el mundo en el que vivimos, reconocemos la grandeza del Dios creador y asumimos la responsabilidad de cuidar de todo, tal como Dios le pidió a Adán que hiciera. San Francisco de Asís ruega por nosotros. Tercera reflexión. Sin duda, quien habla poco de sí mismo hace muy bien, porque ya lo hagamos para acusarnos o excusarnos, ya para alabarnos o despreciarnos, veremos que siempre las palabras sirven para alimentar nuestra vanidad. Por tanto, salvo que una gran caridad nos exija hablar de nosotros y de nuestra familia, deberíamos permanecer callados. San Francisco de Sales nos invita a seguir la regla de los santos. Tomad buena nota de la regla de los santos, que a todos los que quiere llegar a serlo, les invita a que hablen poco o nada de sí mismos y de sus cosas. Tendremos entonces que guardar silencio por miedo de atraernos alabanzas o por temor de ser hipócritas,
puesto que no obramos tan bien como decimos? A esta pregunta que le hace a alguien con quien mantenía correspondencia, contesta el obispo lo siguiente: no hay que hacer ni decir nada para que se nos alabe, ni dejar de decir o de hacer nada por temor de ser alabados. Cuarta reflexión. San Francisco de Asís nos dice: todos los hermanos prediquen con las obras. Por eso, en la caridad que es Dios, suplico a todos mis hermanos que se esfuercen por humillarse en todas las cosas, por no gloriarse ni gozarse en sí mismos, ni ensalzarse interiormente por las palabras y obras buenas, más aún por ningún bien que Dios hace o dice, y obra alguna vez en ellos y por medio de ellos. Quinta reflexión. Dice San Francisco en su regla: donde quiera que estén los hermanos y en cualquier lugar en que se encuentren, deben volverse a ver espiritual y caritativamente y honrarse mutuamente sin murmuración, y guárdense de manifestarse tristes externamente e hipócritas sombríos. Manifiéstense, por el contrario, gozosos en el Señor, y alegres y convenientemente amables. Sexta reflexión. El silencio es una espada en la lucha espiritual. Un alma parlanchina no alcanzará la santidad. Esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma. Somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato, sensibles sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte. Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. Séptima reflexión. La palabra de Dios no se lleva al final del mundo en un maletín, se la lleva en uno mismo. No se trata de rectificar la palabra para ponerla al gusto de la gente. Una vez que esa palabra se encuentra en nosotros, no podemos guardarla solo para nosotros, pertenece a aquellos que la esperan. Ser servidores los unos de los otros, ser los últimos, ser los que se humillan, no es literatura, no es un mito, es la obediencia mutua cristiana. Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Octava reflexión. Sobre el aplazamiento de la conversión. Sí, hijos míos, es una gran miseria, una profunda humillación para nosotros el haber sido concebidos en pecado original, ya que por él venimos al mundo como hijos de maldición. Otra muy grande miseria es vivir en pecado, mas el colmo de todas las desdichas es morir en él. Es cierto, hermanos míos, que no pudimos evitar el primer pecado, o sea, el de Adán, pero podemos fácilmente evitar aquel en que caemos tan voluntariamente, y una vez caídos podemos deshacernos de su opresión con la gracia de Dios. Ay, cómo podemos permanecer en un estado que nos expone a tanta desdicha por toda una eternidad. ¿Quién de nosotros no temblará al oír a Jesucristo cuando nos dice que un día el pecador le buscará, pero no le hallará, y morirá en su pecado? Dejo a vuestra consideración el considerar el estado en que descansa quien vive tranquilo en pecado, siendo la muerte tan cierta y tan inseguro el momento. Con gran razón nos dice el Espíritu Santo que los pecadores se han extraviado en su marcha, que sus corazones se cegaron, que sus espíritus quedaron cubiertos de las más espesas tinieblas, y que su malicia acabó por engañarlos y perderlos. Dilataron su vuelta al Señor para un tiempo que no les será concedido. Esperaron tener una buena muerte viviendo en pecado, pero se engañaron, ya que su muerte será muy desgraciada
a los ojos del Señor. Hermanos míos, tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días, los cuales viviendo en pecado esperan siempre tener una buena muerte, confiando en que dejarán el estado de culpa, que harán penitencia y que antes de ser juzgados repararán los pecados que cometieron, mas el demonio los engaña y no saldrán del pecado más que para ser precipitados al infierno. Para haceros comprender mejor la ceguera de los pecadores, voy a mostraros, 1. Que cuanto más retrasamos en salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer en la culpa, por la sencilla razón de que son más difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. 2. Cada vez que despreciamos una gracia, el Señor se va apartando de nosotros. Quedamos más débiles y el demonio toma mayor poder sobre nuestra persona. De aquí concluyo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado, en mayor peligro nos ponemos de no convertirnos nunca. Sermones del Santo Cura de Ars. Si te han gustado estas reflexiones, recuerda suscribirte, compartir y darle like.